la bienvenida y nuestro agradecimiento a Isdalia Ortega, que nos acompaña hoy. Isdalia es pastora menonita, tiene estudios bíblicos en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, tiene aquí en Colombia estudios en idiomas, es profesora de la Universidad Bautista, trabajó muchos años en Visión Mundial y hace parte, pues, parte de ese trabajo, y ha querido acompañarnos, ha aceptado nuestra invitación para acompañarnos en la cátedra. Hoy nos va a compartir, nos va a hablar de algunas mujeres bíblicas en la perspectiva de lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, mil gracias, Isdalia, y bienvenida. No se te oye, no se te oye. El micrófono o algo está... No se te oye. Aló, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Buenos días para las que estamos aquí en Colombia y en otros lados de Sudamérica, y buenas tardes para quienes están fuera en otro continente. Quiero agradecer muchísimo a Carmiña y a la Casa Cultural por esta invitación. Es una experiencia muy significativa para mí. Por varios años hemos compartido algunas cosas y la cátedra en sí ha sido de mucha fortaleza y riqueza para mí, que he participado en todas las sesiones. Entonces agradezco a estas grandes mujeres que han traído sus saberes y los han compartido también conmigo. Vicky, ¿tú me puedes prestar, dar para yo hacer una pequeña presentación? Sí, Quiero sí. empezar con un homenaje. Ya está. Compartir pantalla. A ver, no tengo para compartir pantalla. Sí, está habilitado. Déjame abro aquí a ver si al abrirlo puedo hacer. Compartir pantalla, gracias. Sí, quiero pues, trabajar un poco, especialmente la espiritualidad y algunos elementos teológicos de dos mujeres en la Biblia hebrea, pero quiero comenzar este compartir con un homenaje a Catalina. Voy a minimizar aquí para que la puedan ver. Ahí hay una foto de ella de hace algunos años en un homenaje también que hicimos a sus padres, que pues, su mamá es mi tía, ella era mi prima hermana con la que crecí. Y Catalina fue una mujer muy valiente y decidida, retomó su cuerpo, se adueñó de sí misma, se consagró artísticamente, era una bailarina profesional de tango, se rebeló contra el orden patriarcal de un contexto tan patriarcal y machista como el antioqueño, y asumió sus propios riesgos. El 8 de septiembre de este año, después de ser violada, fue asesinada. Silenciaron su vida, pero ella sigue viva, su memoria entre nosotras, especialmente sus hermanas y sus primas, y pues quedará como testimonio de resistencia para nosotras. Entonces quería comenzar con este homenaje, estando en una de las sesiones, cerca de esta fecha me enteré y pues tuve que retirarme un poco antes y después conocer como todos los móviles y la situación de esta realidad tan dolorosa. Fue muy duro, pero en diálogos con sus hermanas, que son otras 4 mujeres, pudimos entender que ella mantuvo esa rebeldía y esa decisión por sí misma hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, este sistema que es tan opresor y criminal, pues no aguantó que una mujer como esta se opusiera a ellos y a quienes quieren perpetuar este patriarcado un poco enfermizo. Y bueno, quiero entonces seguir con un poema, y
voy a dejar de compartir por un ratico la pantalla para estar con ustedes. Y este es un poema, dice: soy mujer, no soy de un solo color, ni una sola cultura, tampoco de una sola costumbre y religión. Soy mujer y por serlo no tengo una sola expresión. Soy india de las tierras latinoamericanas, soy negra, aunque mi rostro no lo revele, de corazón lo soy. Soy mestiza, mi piel lo expresa con claridad. Me descubrí hace poco como filipina, pues yo llevo impresa en mí la sensibilidad, la alegría y la hospitalidad. Como india, negra, mestiza y filipina, latinoamericana, rebelde, terca, luchadora, inconforme de nuestro mundo desigual. Y estoy feliz y consciente de ser completamente mujer. Muy bien, en la Biblia aparecen muchas mujeres con nombres propios, como las dos que trabajaremos hoy un poco, y en medio de centenares de ellas cuyos nombres desconocemos. Entre las que son nombradas, algunas son protagonistas de su propia historia y también de la historia de otros y otras. Carmiña Navia asegura que la mujer en la Biblia es muchas veces presentada como una oprimida, no solo porque la Biblia es la historia de los pueblos repetidamente marginados y oprimidos, sino porque dentro de ese pueblo la mujer vivió una situación de inferioridad radical. Las mujeres protagonistas de esta historia que queremos revisar son también oprimidas, aunque pertenezcan a cierta clase. Tamar no era de patriarca y Abigail, esposa del pater familia y probablemente hacendado. Sin embargo, encuentran en sí mismas, en sus relaciones y en su perspectiva espiritual de la divinidad, caminos emancipatorios y liberadores para sí y para los y las demás, aún para sus propios opresores. No podemos desconocer que la Biblia, en cuanto proceso de escritura, es un producto de una cultura, y esa cultura es una cultura patriarcal. Y casi todos los textos que encontramos en ella pues son asignados a varones, aunque algunos estudiosos han intentado descubrir detrás de algunos de esos escritos el rostro de las mujeres. Pero en ellos la mujer es socialmente excluida, leída y vista desde su dependencia del varón, cualquiera sea su relación, padre-hija, esposa-esposo, madre-hijo, y en algunos casos, como el de Tamar, suegro, nuera, y en el de Abigail, una relación casi doble con su esposo y Labán, y también posiblemente con David. Además, somos herederas de una hermenéutica también androcéntrica, ¿no? Una lectura desde el varón que nos ha mal enseñado, diría yo, a leer e interpretar los textos sagrados desde la mirada más masculina, que es una mirada también sesgada y en algunos aspectos limitada por eso mismo, y que nos ha enseñado a ver un rostro de Dios de varón, con todos sus atributos aplicados por las sociedades y las culturas. Para este compartir, entonces, traigo dos mujeres de la Biblia hebrea que me encantan, y dedicando una parte importante a su narrativa y cuyas experiencias, decisiones y hechos producen cambios significativos en el destino de sus pueblos. Ellas son Tamar, que encontramos esa narrativa en Génesis 38, y Abigail, que encontramos su narrativa en primer libro de Samuel, capítulo 25. Y trataremos de hacer un acercamiento a su situación, a su espiritualidad y a sus decisiones, así también como una lectura teológica de sus circunstancias. Quiero aclarar que si bien las mujeres estaban excluidas de muchas de las prácticas religiosas, no estaban en algunos casos, en la mayoría, a cumplir ciertas normas, ni a estudiar, no eran enseñadas, no podían ir a escuelas rabínicas, no podían ser parte de ciertos grupos selectos que estudiaban la Torá y las tradiciones y los profetas.
Sí hay categorías a revisar que son más desde una perspectiva de la espiritualidad, como expresión de su fe muy propia de cada ser humano. Entonces, desde ahí es que vamos a intentar el acercamiento. Y es de reconocer que mi sesgo particular pues viene desde mi ser como mujer, que estoy trabajando con dos mujeres en el texto, y si toco algunos varones los voy a tocar en relación con ellas, pero que también mis aportes están mediados por mi propia experiencia espiritual como mujer anabautista menonita. Entonces, eso también es un sesgo para esta lectura. Entonces, en primer lugar, Tamar. Tamar, una opción por sí misma y su trascendencia en medio de un sistema de invisibilización y culpabilización. Y aquí tengo una imagen que encontré probablemente cuando ella cubre su rostro, que vamos a ver más adelante, y aquí están los símbolos del patriarca de Judá, que son su báculo, su sello y su cordón, que son signos distintivos de ese contexto y de esa realidad, y que van a ser muy importantes como para la descripción a continuación. Maricel Mena nos recuerda que la dinámica patriarcal es clara. Los hombres se adjudican el derecho a actuar como Dios, por esto el cuerpo femenino les pertenece. Es así como Tamar es entregada en matrimonio a los hijos de Judá, primero a Er y luego a Onán, los hijos mayores. No por su propia elección, ni siquiera por la elección de ellos. El texto además nos deja las dudas si fue producto de una negociación, pues Judá, el patriarca, quien toma a Tamar como mujer, es Judá el patriarca quien toma a Tamar como mujer para su hijo Er. Los padres, según la tradición de los patriarcas, eran los que escogían esposas para sus hijos, y así fue, por ejemplo, también en algunos casos como el de Isaac. Y Tamar entonces enviuda 2 veces, que después de la muerte de Er, su primer esposo, cuya causa es su propia maldad delante de los ojos de Yahvé, es dada por mujer a Onán, el segundo de los hijos de Judá, quien decide no cumplir con una parte de la ley del levirato. La ley del levirato la encontramos en Deuteronomio 25, 5 al 10, y dice que el levir, o sea, el cuñado del que ha muerto, se debe casar con su mujer para protegerla, pero para darle herencia a quien murió. Entonces Onán no protesta, se casa con Tamar, pero no cumple con uno de los elementos de esta ley, y es darle descendencia a su hermano muerto, Er. Lo que nuestras Biblias traducen por derramar, bueno, cuando entra en la relación íntima con Tamar, Onán vierte el semen en el piso, en la tierra, para evitar que Tamar evitar engendrar hijos a Tamar, y porque llevarían el nombre de su hermano, la memoria de su hermano. Entonces, lo que nuestras Biblias traducen como derramar, dejar perder, es la palabra hebrea shieh, que significa destruir, corromper. Y este verbo aparece también en Génesis 6, 11, 12. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Y este es un hecho de violencia contra Tamar y su destino como mujer que necesitaba tener hijos en ese contexto. La tierra entonces está corrompida delante de la presencia de Dios, y en este caso también la tierra es corrompida. Lo declara Abril en uno de sus textos. Esto desagrada a Dios, quien también le quita la vida a Onán. Aunque el texto deja ver claro que es por la maldad de estos 2 hombres, que son castigados por la divinidad con la muerte, Judá, su suegro, interpreta que Tamar es la que trae esta racha a su familia. Quédate viuda en casa de tu padre, le dice a Tamar, hasta que crezca mi hijo Sela, que era el tercer y último hijo de Judá. El autor sagrado añade, y es que pensó,
no vaya a hacer que también él muera como sus hermanos. Las mujeres son buenas o malas, activas o pasivas dentro de un contexto que explora la violencia ejercida por las mujeres y por los hombres principalmente, donde hay una clara dinámica patriarcal de subordinación y sumisión, donde la violencia sexual también es institucionalizada y legalizada. Entonces, además de que Tamar vive estas violencias de parte de los hijos de Judá, a la cual se añade una agresión más de parte de Judá, ella también es violentada en su experiencia sexual, en su posibilidad genital y reproductiva, en sus derechos. Judá sospecha de Tamar y en su interior la culpa por la muerte de sus hijos. Entonces la castiga con la viudez permanente. Ejerce violencia de todo tipo, pero principalmente sexual, pues probablemente como no ha dado hijos, no sirve como mujer y es maldita por Dios. Su vestido de viuda es un símbolo de que está prohibido para cualquier hombre que no sea de la familia de Judá acercarse a ella. Pero Judá quiere todo menos arriesgar a su último hijo, Sela. En este contexto, el varón, el patriarca y patrón, define la bondad de la mujer, que es en el marco de la relación o marido-mujer, y ella como depositaria de la vida que él puede imprimir. No se contemplaba la posibilidad de esterilidad masculina en ese contexto, y la casa y su cuidado y su belleza corporal. Esos elementos, dice Navia, que son parte de lo que se consideraba bondad para las mujeres vista desde el sistema patriarcal. Y solo en este marco y a su servicio se da la posibilidad de un calificativo ético, que es la bondad. Frente a lo que ha sucedido con sus dos hijos, no media palabra con ella hasta este momento. No hay preguntas, solo suposiciones, solo acusaciones internas. Es así que sentencia lo que ella debe hacer, esperar con su vestido de viudez, volver a la casa de su padre avergonzada y derrotada. Ella se fue y se queda a vivir en la casa de su padre. Y hasta aquí, aunque Tamar es la protagonista de esta historia, no ha emitido palabra alguna. Sin embargo, este silencio de Tamar no significa pasividad ni desconocimiento de su realidad. Aunque culturalmente su lugar está en el ámbito de lo privado, Tamar está pendiente de los movimientos de su suegro y también de la experiencia de crecimiento y desarrollo de Sela, esperando que cumpla con su palabra de dársela a él. Ella tendrá que tomar entonces acciones para hacer cumplir la ley del levirato, pues es viuda. Además, Tamar era extranjera, aunque Judá estaba en este contexto, Tamar es cananea. Y pues así lo hace. Entonces, la fuerza de la espiritualidad lleva a la ruptura de las reglas y a la toma de riesgos. Sería mi siguiente punto. La lógica interna del texto bíblico y sus relaciones sociales de poder y género nos coloca unas contra las otras en forma de virtud, deseo, bondad, voluptuosidad, sensatez, locura y otros binarios que alimentan la producción de la servidumbre voluntaria como la forma básica de la aceptación. Y esto lo dice Nancy Cardoso. Tamar ha vivido esa servidumbre para ser aceptada en la familia de Judá, pero ha recibido rechazo, juicio y violencia. Entonces se debate entre la norma y su deseo de seguridad, de trascendencia, lograda a través de su maternidad, de la fuerza de la vida que pudiera crecer en ella, tal cual nos lo recuerda Navia. Para el pueblo hebreo de donde procede Judá, la maternidad era muy importante y en la Biblia es claro que la maternidad es un camino de liberación. Y entonces Tamar también busca trabajar por sus sueños de justicia, porque se le ha hecho injusticia. Toma conciencia de sí misma, de sus necesidades humanas, de su ser de mujer, de ser honrada y valorada. A la sazón, no solo piensa en sí misma,
sino también en su familia de origen, en sus descendientes y quizás en la memoria y ejemplo que pueda dejar para otras mujeres oprimidas como ella. Entonces toma el camino liberador y rompe las estrategias que dan por sentado los derechos de los hombres y su poder sobre la sexualidad de las mujeres y sobre su maternidad, que asumen que las acciones de los hombres son de alguna manera análogas al comportamiento de Dios. Por eso el cuerpo femenino es siempre un punto centrado de dominio y poder, asegura Mena. Entonces es muy interesante que en un contexto de los patriarcas, cuando tienen en la memoria la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de darles una descendencia numerosa, este tipo de cosas sucedan en este texto. Es decir, que se niegue la posibilidad de ejercicio de la maternidad para ella y la posibilidad de tener muchos hijos e hijas para sumar a esa descendencia numerosa. En tercer lugar, el uso del cuerpo, pero no como figura decorativa. Entonces, uno de los elementos importantes es que la espiritualidad de Tamar atraviesa su cuerpo, siempre la espiritualidad se corporaliza, ¿verdad? Y ella lo usa, pero no como figura decorativa y como belleza para los placeres del hombre, como es la tradición, sino para sí misma. Habiéndose enterado de que su suegro, después de consolarse de su viudez, Judá queda viudo, y entonces pasa el tiempo de duelo y después de consolarse, ella, que no había podido hacerlo por imposición de Judá, después de sus dos viudeces, va a Timná a esquilar sus ovejas Judá y ella lo sabe. Y también Tamar se da cuenta de que se la había crecido, pero no había sido entregada a él por mujer. El versículo 14 del texto nos dice esto. Entonces ella decide tomar cartas en el asunto. Se quita su vestido de viuda. ¡Ja! ¡Qué liberación! Después de tantos años, y cambió su vestido y probablemente un vestido que le permitiera ir afuera en otras condiciones, y se puso un velo. Me llamó mucho la atención este detalle del texto porque Tamar, como las mujeres de su cultura, está acostumbrada a usar velo. Pero parece que este velo será diferente y que será un elemento que al cubrir el rostro le permitirá actuar con libertad. Y entonces Tamar ha visto poco el rostro, perdón, Judá ha visto poco el rostro de Tamar por esa costumbre. Y de Tamar como articuladora, pues de nuestro relato, se prestará atención sobre las relaciones que establece con hombres que transiten por su vida. Entonces es muy interesante porque estos 4 varones, su suegro, los 2 hijos mayores que fueron sus esposos y ahora el que está esperando que sea otorgado como esposo, son las relaciones que ella establece. Aunque vuelve a la casa del padre, no hay ninguna mención, además de eso, del trato, ni cómo fue recibida, ni nada más, pero con ellos sí hay una relación desigual muy marcada, ¿verdad? Que es una relación de agresión, de violencia, de postergación y violación también de los derechos de ella. Y entonces ahora entra en juego una que será definitiva para su presente y su futuro, y es una relación diferente con Judá, pero que además trascenderá la historia de la redención del pueblo judío. Este vínculo voluntario y astuto con su suegro le permitirá a Tamar cambiar los destinos de su vida y de su historia. De ahí la importancia entonces de leer el texto desde las relaciones, no solamente desde la relacionalidad, no solamente para visibilizar las asimetrías de género, sino también para mirar cuál es la perspectiva y las oportunidades y los recursos que tienen las mujeres para hacer cambios históricos. Este cuerpo suyo, que había sido entregado sin permiso, usado y menospreciado, es ahora reivindicado por ella.
Ella lo recupera como su dueña, se adueña de sí misma, de su cuerpo, y ahora toma la libre decisión de qué hacer con él. Entonces, siempre nos han dicho a las mujeres qué hacer con nuestros cuerpos. Entonces, vístase así, maquíllese así, no se corte el cabello, no se maquille tanto, no salga hacia la calle porque está provocadora, no use estos colores, póngase así en la cama porque yo quiero tal cosa. Siempre nos han dicho qué hacer con el cuerpo y no fue diferente para Tamar, pero ahora ella decide tomar su cuerpo como expresión de su espiritualidad en libertad y toma la decisión qué hacer con él. Entonces ella, significativamente en esta oportunidad, Judá no la puede tomar para sí. Tiene que negociar con ella para poder llegarse y recibir su placer. ¿Qué espíritu el que se corporaliza en esta mujer? Déjame allegarte a ti, pide Judá. Entran entonces en negociación y ella pide garantía de pago, mientras el hombre envía la cancelación de su deuda. Él le ha prometido un cabrito, un carnero, y ella le pide como prenda de garantía, mientras eso llega, 3 elementos muy importantes que son entonces su cordón, su sello y su bastón de patriarca, que son innegociables y que además son completamente prendas de reconocer a quién pertenecen. El diálogo sostenido tampoco permite que Judá sepa, o sea, Judá no le ve el rostro, pero Judá conoce poco el rostro de Tamar. Sin embargo, el diálogo sostenido tampoco permite que Judá sepa de quién se trata, lo que nos lleva a pensar que Judá tenía tan poco interés en su nuera que ni siquiera reconoce el timbre de su voz. Eso es muy, muy interesante en el texto, ¿verdad? Él la conoce poco, muy poco, porque se ha relacionado con ella más como objeto que como sujeto. Entonces, en el versículo 13, al darse cuenta de la presencia de su suegro en la ciudad, ella se disfraza de prostituta sagrada o prostituta cultual, dice Mena, Kedes Ha, cuyas prácticas sexuales eran santificadas entre los cananeos como forma de adoración a las diosas de la fertilidad. Por eso pienso que en esta oportunidad el velo que cubre el rostro de Tamar y el vestido que lleva pueden haber hecho a Judá reconocer que es este tipo de prostitución. Aquel silencio de Tamar era solo externo, pues dentro de sí misma, con su espíritu justo y rebelde, hablándose a ella misma, planea la estrategia que la conduzca a su reconocimiento como justa más que su suegro. Tamar no se había prostituido, afirma Anne-Catherine Avril. Ella interpela a Judá que no quería seguir la ley del levirato y finalmente ha reconocido su derecho. Ella es pues más justa que yo, así lo afirma Judá en el versículo 26. Y las mujeres judías, como Tamar, tienen a veces este tipo de oportunidades. Ella es de alguna manera un modelo de algunas otras, pues que por el tiempo no podríamos trabajar. Entonces el espíritu de Tamar estaba en consonancia con el espíritu de Yahvé, y su comportamiento nada ortodoxo complace a la divinidad por razón de su justicia. Su inteligencia supera las expectativas del lector o la lectora. Pide frente al chance de elección que le da Judá los símbolos de su condición de patriarca, que además de revelar su condición social y política, eran tan personales que no podrían ser confundidos como los de nadie más. Sello, cordón y báculo. Muy bien. Y siguiente punto. Entonces, Tamar trasciende en la memoria e historia del pueblo. De esta hazaña que Tamar emprende y que logra vencer, nacen 2 hijos,
gemelos, Fares y Zera. Versículos 27 y 30. Judá la recibe de nuevo en su casa. Interesantemente, parte de la reivindicación que vive Tamar y que logra por sí misma en un espíritu en consonancia con el espíritu de Yahvé, ella retorna a la casa donde debe estar, que es a la casa del pater familia, es decir, en el lugar que le corresponde en justicia según su cultura. Sus hijos darán continuidad a la familia. Más tarde serán nombrados como sus descendientes en el libro de los números en el marco de un censo que se hace, según lo narra el capítulo 26, 19 al 22 del libro de los números. Su hijo Fares también es reconocido en el libro de Ruth como el hijo de Tamar y Judá, y ella es nombrada en Ruth primero, antes que Judá, y también como antepasado de David, capítulo 4 del libro de Ruth. Más adelante es reconocida junto a otras mujeres tan diversas como ella y tan interesantes como ella en la genealogía de Jesús consignada por el evangelista Mateo. La figura de Tamar, mujer cananea, seductora y valiente, mujer que se rehúsa a someterse al destino impuesto por su condición de viudez en el sistema patriarcal vigente, no deja de ser controvertida, ya que su unión es especialmente prohibida en otros pasajes bíblicos por su condición de extranjera. Recordemos toda la propuesta de Esdras de culpar a las mujeres extranjeras que se unieron a hombres judíos, por lo cual Dios les llevó al exilio. Y también por su proximidad al incesto que todavía no choca, que todavía hoy puede chocar en la moral sexual, y pues textos como el de Levítico 18, donde aparecen muchos elementos de los actos incestuosos. Esto no lo comparte Mena. Sin embargo, cuando se hace mención de ella y su descendencia, se le reconoce su lugar en la historia de la salvación. Y esa memoria de los hechos de Tamar, pero también de otras muchas mujeres, se convierte en un legado subversivo y denunciante frente a los sistemas opresores que sustentan poderes como el del patriarcado. Entonces, aunque algunas lecturas sobre Tamar se hayan hecho desde esta perspectiva, ¿verdad? Era prohibido para ella esta decisión, finalmente ella como mujer libre, aunque condenada a ser viuda eternamente por su sociedad patriarcal, ella toma la decisión y la memoria bíblica la recuerda no como una mujer incestuosa, sino como una mujer que promueve y define parte del futuro de la salvación o del Mesías para el pueblo. Muy bien, nuestra segunda mujer es Abigail. Abigail, la defensa de la vida por encima del orden patriarcal a partir de una lectura profética de la realidad. Este es un texto hermoso en el primer libro de Samuel 25 y que no hay muchísimo trabajo ni comentarios académicos al respecto, más si algunas cosas desde el aspecto devocional. Este texto pone en medio de dos hombres patriarcales, guerreros e impulsivos, a una mujer hermosa e inteligente, tal cual lo describe el autor en el versículo 3, y contrasta estas características de Abigail con Nabal, su esposo, que era duro y malvado, y otras versiones lo traducen como insensato y aún estúpido. Nabal tiene la incapacidad de reconocer al otro, ni siquiera en aquello que fue ayuda o protección para sus siervos y empleados. Y aquí tengo una figurita una imagen de Abigail, que es una imagen hecha un poco a partir de alguna de su expresión corporal. Entonces Nabal no reconoce en el caso concreto el trabajo y la ayuda que David le ha brindado a sus siervos en el desierto, en los caminos ásperos por donde tienen que transitar en su trabajo pastoril,
y pues en lugar de agradecer y reconocer, afrenta a David. El nombre Abigail significa alegría o gozo del padre. Veremos de qué padre puede ser gozo Abigail y qué rostro de la divinidad nos muestra. No estamos acostumbrados y acostumbradas a ver un rostro de Dios en forma femenina, pues el sistema patriarcal que atraviesa las Sagradas Escrituras nos ha mostrado solo rostros masculinos y además muy duros de Dios. Nos toca escarbar mucho, como dice Aníbal Cañaveral, el texto para poder encontrar los elementos femeninos del rostro de Dios. Pero el rostro de Dios se va mostrando y revelando en cada situación, siempre igual y siempre distinto, y se nos revela siempre el mismo y siempre necesario y nuevo. Y así en algunos de sus textos nos lo muestra Carlos Mesters. Es necesaria una lectura de los textos bíblicos con otras categorías, que en razón de la divinidad es de características más femeninas, pues ¿quién dice que feminismos y liberaciones ya no son necesarios ni urgentes? Quien reduce la lectura de la Biblia a ciencia y competencia, acepta la reinvención del poder patriarcal. Mira a la mujer a su lado y desconfía de ella, y pasa a suspirar por la aprobación y aceptación de un Dios Padre, Profesor, Marido y Señor. Todavía es tiempo de incomodarnos, y la hermenéutica feminista de la Biblia nunca fue tan necesaria ni tan urgente, afirma nuestra querida Nancy Cardoso. El otro pasaje que aparece con nombre propio, el otro personaje, perdón, que aparece con nombre propio es David. El David de este texto no se ha posesionado como rey de Israel, es un fugitivo que se mantiene en medio de un grupo de guerreros, yo diría guerrilleros, que lo respaldan y que está huyendo de Saúl. Aunque su condición parece frágil, su visión de guerrero muestra un rostro implacable y vengativo en el texto. David, al escuchar la respuesta de Nabal, dice a sus hombres que tomen sus espadas, y eran unos 400 los que lo acompañaban, y más adelante expresa que Dios castigue a sus enemigos y sentencia destrucción legítima, y sentencia destrucción de propiedades y quitar la vida a todos los hombres de Nabal, versículos 13 y versículo 22. Entonces Nabal envía a sus siervos a decirle a David que quién es él, que quién es ese hijo de Jesé o de Isaí, que está más bien huyendo y que será implacable con él. Entonces David, esta es la respuesta que da. Gayasi dice, en la guerra santa encubre, legitima, justifica la violencia y genocidio, y esto se legitima en nombre de Dios. Aún considerando que las narrativas necesiten también del conflicto entre hombres, Samuel y Elí, David y Saúl, profeta verdadero y profeta falso en el Antiguo Testamento, estos antagonismos pueden ser entendidos en términos más sociológicos por grupos de poder en disputa. Entonces eso es lo que aparece en el texto. Estos dos patriarcas poderosos, guerreristas, están en disputa por su poder y por quien tiene la razón. En el caso, dice Cardoso, de las narrativas sobre mujeres, ellas serán individualizadas y el drama de la disputa restringido al campo de la condición o naturaleza femenina, que disputa, eso sí, con la aprobación y la referencia de los hombres. Entonces, también en la Biblia vamos a encontrar que hay disputas de las mujeres, pero en este caso concreto, Abigail funge como mediadora. En lugar de unirse a su marido, que es insensato, o a David en un sentido que es guerrerista, ella intenta mediar. No se enoja con ninguno de los dos. Reconoce el carácter de su marido y la necesidad y la labor cuidadora de David. Entonces, en ese sentido también es justa y toma cartas en el asunto. Ella no admitiría que la violencia militar, y con ella la consabida violencia sexual, porque estas dos violencias van muy juntas, tanto en las historias bíblicas como en nuestro contexto. Normalmente las mujeres son botines de guerra,
¿verdad? Y cuando hemos visto muchas guerras en el Antiguo Testamento, pero también en nuestro contexto, los hombres son asesinados y las mujeres y los niños y las niñas son llevados. Y las mujeres son usados sus cuerpos para el placer de quienes han ganado la guerra. Entonces ella no admitirá que la violencia militar y con ella la conllevada sexual se usara como mecanismo de justicia. En la sociedad patriarcal la mujer depende para su subsistencia y también para definir su identidad de un varón. El jefe de la familia es un hombre que es el jefe de la unidad económica productora. Nosotros a veces nos cuesta entender el sentido de la casa en ese contexto, porque la casa hoy se ha limitado mucho y no es necesariamente una unidad productiva económica igualitaria, y tampoco es la casa con los elementos políticos y religiosos comunes, ¿no? Pero en ese contexto, la casa y el jefe de esa casa tenía que velar por todos los que estuvieran en ella. Entonces sus hijos, sus esclavos, sus mujeres, esposas y concubinas o esposas, principales y concubinas, y también quienes se acogieran como extranjeros a ellos. Entonces, aunque Abigail depende de Nabal, ella toma la iniciativa para intentar evitar una tragedia. Entonces, mi siguiente punto, su espíritu pacificador la lleva a tomar riesgos. La familia patriarcal es constituida por la comunidad de sangre, pero también por una comunidad de habitación. La familia es una casa y fundar una familia significa edificar una casa. Entonces, por ejemplo, hay un texto en Nehemías 7. El patriarca era polígamo y todo el poder se concentraba en él, quien decidía sobre las cuestiones comunitarias ejerciendo el derecho de propiedad y jurisdicción sobre los miembros de la familia. Por lo tanto, regulaba y ordenaba la convivencia en la gran familia. La función era mantener la integridad moral y era responsable por la vida económica y cultural de la familia. Estas ideas las hemos tomado de Mena. La familia de Nabal estaba conformada también por sus siervos y siervas, esclavos y libertos que habitaban en su tienda y eran parte vital de su economía. En este caso, una economía principalmente pastoril. Por su parte, podríamos afirmar que la familia de David estaba conformada para ese momento por sus guerreros. Ambos con esta disputa estaban poniendo en riesgo todo el funcionamiento de su casa y especialmente la vida de todos los miembros de esas familias que habían conformado. Si Nabal no había escuchado a sus siervos, Abigail sí lo haría. Y parece que ellos lo sabían muy bien. Con su ayuda, Abigail ingenia un plan de acercamiento a David con el fin de evitar la tragedia latente a riesgo de su propia vida, como lo expresa David. Y se arrojó a sus pies de David mientras decía: Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Versículo 24. Quiero añadir que tanto en el caso de Tamar como en el caso de Abigail, ellas tenían personas cercanas, probablemente otras mujeres y también hombres, también de su condición más oprimida, que les informaban, que les mantenían al tanto de su realidad, de su contexto, ¿verdad? Por eso Tamar descubre cuando su suegro enviuda, cuando cumple todo su duelo y cuando se va a buscar aliviar ese dolor. También se entera de que Sela ha crecido. Entonces, ellas tienen sus aliados, ¿verdad? Que son muy importantes entre los excluidos y las excluidas y que son parte de una comunidad que fortalece a las mujeres y a estos hombres que también son oprimidos por este sistema patriarcal y como diría Schiller, Fiorencia quiriarcal. Entonces, ella sí los escucha y para Abigail su vida misma podía convertirse en la ofrenda para calmar la ira de David, con tal de evitar la muerte y la destrucción de esos dos proyectos que estaban en juego, representados por estos dos hombres impulsivos y guerreros. Ella contraviene las reglas, oculta a su esposo lo que ha planeado y enviando a sus siervos adelante, optan por tomar otro camino por un sendero secreto del monte. A mí me encanta
estas dos palabras juntas. Por un lado, otro camino que pudiera indicar que Abigail considera que las cosas se pueden hacer de otra manera. Recordemos que camino tiene que ver con la palabra método, de otra forma de hacer las cosas, a la manera de las mujeres, que históricamente han sido más pacíficas que los hombres y que han evitado derramar sangre a una costa del derramamiento de la suya propia. Y la otra expresión que se añade es que toma un sendero secreto, que habla de la discreción de las mujeres que hacen las cosas sin mucha pompa y aspaviento, y además con la prudencia y precaución que requiere la magna tarea de salvar las vidas. Entonces, la sociedad patriarcal le ha dicho a los hombres que tienen que sacar a la luz siempre sus éxitos, que tienen que ser exitosos, que eso es parte de su identidad. Pero las mujeres no necesitamos de eso. No necesitamos aunque nos encanta que nos reconozcan, no necesitamos tener que estar haciendo pompa y aspaviento de lo que hacemos. Y ese elemento de prudencia ayuda a que podamos tener estrategias que puedan lograr aquello para lo cual las hemos planeado. Finalmente, la propuesta pacífica de Abigail genera paz de parte de David, quien expresa: regresa en paz a tu casa, le dice a ella. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Y esto es tremendamente poderoso. Es decir, ¿qué lugar el que Abigail adquiere? Ella le ha advertido a David con su tono suave, amable, con su rostro inclinado, y él ha logrado recibir esa advertencia y luego él expresa que la ha respetado. Es decir, la primera intención de David al verla, según esto, y mi lectura, y mi sospecha, es que la primera intención de David fue atacarla y poseerla. Pero después del diálogo que entablan, que es un hermoso diálogo y que les animo a leer, él expresa esto: vete en paz, porque yo he recibido tu advertencia y te he respetado. Entonces es un logro maravilloso de parte de ella. Ella salva su vida también por salvar la vida de su adversario, y al hacerlo salva las vidas de ambos bandos, digámoslo así. Y mi siguiente punto es la ética de la compasión, y esta es una expresión tomada de Mena, pero también voy a mirar el elemento simbólico en ella. Abigail no solo es hermosa, estratégica y posesa de su propia autoridad, sino que apela a la ética de la compasión. No creo tanto que por David, aunque la comida como símbolo pudiera apelar a ello, sino por su gente, por el pueblo que habita su casa, por sus siervos y sus siervas. Su compasión se anticipa al desastre, a la muerte y aún a la esclavitud. También por todos esos hombres que habitan el desierto y que requieren de la misericordia de las demás personas para sobrevivir, y que son también tachados por la sociedad patriarcal normalizada de guerrilleros, probablemente. Las dimensiones de su compasión son proporcionales a las necesidades ajenas. 200 panes, 2 odres de vino, es decir, unos 80 litros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, es parte de la ofrenda que Abigail lleva para este acuerdo, negociación con David. Además, algunas de estas cosas servirían para el camino a fin de aliviar el hambre, como era parte de la tradición. Las uvas pasas, los panes de higos secos se guardaban para el camino, para los viajes, para los días en que era difícil encontrar el alimento o posada para consumir alimento y descansar. Entonces se da prisa para hacerlo, y también involucra y apura a sus siervos, sus cómplices en la tarea de salvar las vidas. No puede haber mayor compasión que la de salvar a su enemigo. Apura, se da prisa, es diligente, rápida. Otro símbolo significativo es el uso de los asnos.
En ellos envía primero los alimentos, pero además ella va montado en uno de ellos. Y me recordó, por supuesto, la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Esa triunfada como entra en un asno. Hay que recordar que el caballo es el símbolo de poder y de la guerra. Y ella entonces se desmonta de su asno cuando ve venir a David. La ética de la compasión es también aliada de la humildad. Abigail se inclina ante David sin levantar la vista para mirarlo. Pide perdón por su marido, quien hace honor a su nombre por su insensatez. Y también se disculpa por no haber visto a los siervos de David cuando él los envió para pedir ayuda. Esta mujer se está inclinando humildemente frente a un hombre que acaba de sentenciar a muerte a su esposo y a toda su casa. Ella viene cargada de productos que ayudarán a preservar la vida de David y de sus hombres por algún tiempo, pero viene sin imposición, ni prepotencia, ni orgullo. Es decir, el texto otra vez la contrapone contra esa prepotencia, imposición y orgullo por un lado de Nabal y por el otro lado de David. Esta ética de la compasión no guarda silencio, sin embargo, frente a lo que cree es un mensaje de parte de la divinidad. De nuevo vemos entonces un rostro femenino de Dios aquí. Una mujer sentencia lo que Dios quiere al futuro rey de Israel y le dice: Señor mío, te juro por el Señor, noten la expresión, te juro por el Señor y por ti mismo, que estoy segura de que el Señor no quiere que derrames sangre ni que tomes venganza. Versículo 26. Y también de parte de Yahvé certifica que ha sido escogido para gobernar, lo cual le permite una visión profética de lo que será el reinado de David en algún sentido. Y bueno, el texto da algunos elementos. Y cuando esto suceda, no habrá remordimiento por haber derramado sangre inocente. Entonces ella le confirma el llamado que ya en boca de Samuel, que ha muerto ya, Dios le ha dicho que será el siguiente rey de Israel, pero ella le sentencia además que si hay un cambio de actitud, él no tendrá ningún remordimiento cuando llegue a ese gobierno por haber derramado en este caso sangre inocente. Igual que en el relato de Tamar, Abigail es reconocida por su valentía, por ser emisaria de Yahvé y por sus razonamientos. ¿Qué espíritu acompaña también a esta mujer? En su dignidad, en su grandor de alma, ella respeta la libertad de David, pero él mismo debe reconocer su falta y así lo hace. Y él expresa: y bendigo a Dios y a ti y tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Verso 33. Entonces, significativamente, ambos opresores, Judá en el caso de Tamar y David en el caso de Abigail, ellos van a reconocer la justicia de estas mujeres y les van a reconocer como venidas de parte de Dios y con un razonamiento que es mayormente un atributo de nuestra sociedad patriarcal y de la suya a los varones. Eso sería lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos, Idalia, tu presentación de estas mujeres poco conocidas en el ámbito especialmente católico, pero yo creo que en general son mujeres que no se han trabajado mucho